Es que pues una presentación editor y luego pues como puede ser el cuadro, no el cuadro, las pinturas. Luego otra persona. A mí me gusta como pero casi todo. Mira, cuando estaba haciendo los y luego la segunda vez ya al final del libro que te cuentan todo lo que esas personas acabas de un poco es profesor y es joven. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a Letras Corsarias, el único sitio donde hace calor en la ciudad. Es importante, sin que los libros se quemen. Tengo que leer en algún momento algo, así que mis disculpas, porque en realidad son varios conceptos los que quiero manejar y por lo tanto quiero sujetarme a una especie un poco de guión, ¿no? Aunque desde luego lo mejor es que conversemos en torno a la novela, pues no es solo un flanco en realidad el que hay que atacar, ¿no? Es decir, obra maestra, tiene como columna vertebral todo aquello que hemos leído en los medios y es la pérdida de la gran obra de arte de Richard Serra, de 38 toneladas de peso por parte del Reina Sofía o en realidad del Ministerio de Cultura o de su puta madre, porque en realidad en realidad no importa tanto el culpable como el proceso de culpabilidad, y eso es lo que enseña la novela y es lo realmente interesante, ¿no? El proceso de culpabilización. Y hasta ahí en realidad todo bien, pero lo verdaderamente interesante de esta novela es la manera de abordar ese fuste, ¿no? Esa idea principal. Casi se podría hablar de un sistema arbóreo, casi como síntesis, ¿no? Como imagen de construcción de la novela. El árbol y la robustez de su tronco dependen de las miles de raíces que lo alimentan. Y es así el caso Serra, como está construido con más de un centenar de testimonios, con muchas pequeñas historias que alimentan la historia principal, ¿no? Con decenas de afluentes que nutren el río y el caudal que realmente interesa. Esto no solo genera una novela que podríamos llamar coral, pues son muchos los protagonistas y muchas las voces, sino que es esa misma energía desplegada en nutrir el proceso y el núcleo de la trama, hace que todo se torne realmente frondoso
que se dispare en mil ramificaciones cuando llegamos a la copa del árbol, ¿no? Porque esta novela habla de la pérdida de una obra de arte conceptual, pero bien podríamos también registrarla como la historia de la pérdida del propio concepto de arte, como la pérdida de la sustancia, de la importancia que el arte tenía y que en cierta manera ha desaparecido. Podríamos hablar de esta novela como una vivisección de lo que sucede en las altas instancias de una España que inaugura los años 80 con la rabia de la novedad y del propio concepto artístico y del absoluto interés por lo exógeno, ¿no? Y de cómo poco a poco, con la misma cadencia que le sucede al propio concepto artístico, todo va decayendo hasta hundirse en las mismas procelosas aguas de lo pedestre y lo patético, ¿no? De un país que hace tiempo que dejó de intentar ser moderno y se vuelve hacia sus presupuestos más berlanguianos, en realidad, donde todo el mundo se lava las manos y chuta el balón de la responsabilidad cuanto más lejos mejor, y donde siempre hay falta de dinero, de infraestructuras, de profesionalidad, de conocimiento de idiomas y de teorías realmente sólidas, ¿no? Pero y de vergüenza, ¿no? de vergüenza. Hay una pérdida absoluta de vergüenza. Pero en realidad lo bonito de esta historia y una de las cosas más sorprendentes de esta novela, y con ello creo que podemos empezar a disertar un poco en torno a ella, es que Juan no se deja arrastrar en ningún momento por esa tendencia, también tan española en realidad, de menoscabar, ¿no? De hacer aún mayor el esperpento, de ridiculizar hasta la extenuación los grandes valores como la justicia o la política o el arte. Juan inteligentemente recubre los cimientos artísticos de un aura absolutamente poderosa. Jamás se burla de ello y acude a los fundamentos vanguardistas. Es así como, por ejemplo, en las primeras páginas se hace mención, y una de las voces es la de Calvin Tompkins, el gran biógrafo de Marcel Duchamp, y claro, mencionar a Marcel Duchamp ya está empezando a canonizar, ¿no? Por lo menos la proyección que tiene Juan del propio arte, ¿no? Pues no hay que olvidar que en realidad la obra va a ser un trasunto de ese momento en el que Duchamp, creo que es como en el 63, después de estar 23 años construyendo el gran vidrio, ¿no? El Rambert y en su traslado al Museo de Filadelfia, al operario se le cae y se le rompe, y todo el mundo esperando, ¿no? Desde hacía 23 años una obra de Duchamp, y nada más llegar al museo se revienta, y Marcel Duchamp lo que dice es: evidentemente esto era lo que hacía falta, ¿no? Bueno, yo creo que no funciona mi micro. Rafa, tenías razón en que iba a fallar y ha fallado, ¿no? Suelo acertar mucho en eso. Ahora funciona. Bueno, claro, yo creo que es lo que dice en un momento dado uno de los narradores de la novela, ¿no? Sí, vamos a ver, la escultura de Serra, ¿no? Lo que significa Serra, una obra de arte. Pero robar la escultura de Serra es la verdadera obra de arte, ¿no? Entonces que destruyamos el Duchamp después de haber estado suspirando por él de esa manera, yo creo que es el punto culminante, y es la verdadera obra de arte es esa, ¿no? Claro, la expectación, y ahora este final que puede parecer un final en caída, y no. Claro. De hecho es Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Claro, el que dice eso. Lo interesante es robar esta obra, no hacerla. La obra de arte no es hacerla, sino robarla. Porque cómo se roba, ni siquiera se puede hablar de robo, ¿no? Claro, ni siquiera se puede hablar categóricamente de desaparición. Bueno, sí, se puede hablar de desaparición, pero también se puede hablar de pérdida, ¿no? Entonces, estamos ahí en una indefinición, incluso a partir del lenguaje, que está llamada a dar mucho juego a lo largo de la novela. En el 96 el propio Isidoro Valcárcel es llamado por el Reina Sofía para hacer una colectiva, y entonces él dice que la única cosa que puede haber para él hacer y para estar dentro de la obra es que le enseñen absolutamente todos los
los papeles, las facturas y todo lo que maneja el Reina Sofía, y el Reina Sofía se niega. Y se niega, y entonces él empieza un proceso judicial para que, de hecho, el defensor del pueblo le exhiban esos papeles. Si el Reina Sofía es una institución pública, por lo tanto tiene que enseñar Claro. absolutamente todos los presupuestos y todas las cosas con las que trabaja, ¿no? Claro. Que ahí estarían los papeles del propio, Claro, de la propia verás, esta. hay un personaje de la novela que trabaja en el Consejo, en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y el Tribunal de Cuentas, ¿no?, tiene la responsabilidad de auditar a la administración pública en todos sus departamentos, ¿no? Y entonces, cuando deciden meterle mano al Reina Sofía, que es en el año 92, aunque en el 92 llegan al museo y incluso la dirección se queja de que lo paralizan, ¿no? Y llegan y empiezan a abrir cajones, empiezan a abrirlo todo y a pedir documentación. Y el informe se concluye como 2 años después, llega al Congreso, bueno, y ese personaje nos parece que es como extemporáneo, que pinta aquí narrando, contribuyendo a narrar esta novela, un tío que trabaja en el Tribunal de Cuentas. Pues tiene mucho que decir sobre el museo, ¿no? Cómo funciona un museo nacional, ¿no?, en el año 92, cuando poco menos que acabamos de inventar la promoción del arte contemporáneo aquí. Y es alucinante cómo funciona el museo. Es decir, el museo no tiene un catálogo, o sea, no lleva control de las cosas. Y de las que lleva control, lo lleva a lápiz. No hay sistema informático. Es fascinante. Y yo creo que me pareció que esa voz era relevante. Porque, claro, la novela nos cuenta la historia de una escultura, ¿no? Que es concebida como idea, se ejecuta, se expone, se traslada, se custodia, se pierde, ¿no? Y se busca. Pero es muchas otras cosas, ¿no? Porque para contar eso tienes a veces que dar rodeos y contar otras muchas cosas. Y entre ellas es el funcionamiento del museo, que en su momento exhibe e incluso compra la obra de arte. Y ver cómo funcionaba el museo en el año 92 es ver cómo, en fin, funcionaba algo que acababa de nacer y no sabía cómo salir adelante, ¿no? De hecho, en un momento la curadora de la exposición en la que está la obra de Richard Serra, que es, creo que es la gota que colma el vaso, según dice el propio libro, para alargarse, es cuando el museo decide comprar la obra, Claro, ¿no? Es que Las obras de Richard Serra son destruidas, claro, la mayor parte de ellas. es que el primer paso para perder una obra de arte es adquirirla. Todo el momento que la adquieres, asumes muchísimas responsabilidades como propietario. Entonces, tiene mucho que ver con las instrucciones, por ejemplo, de Cortázar para dar cuerda a un reloj, ¿no? Te regalan un reloj, pero no te regalan simplemente un reloj. Te regalan, por ejemplo, la obligación de darle cuerda, ¿no? Te regalan la obligación de no perderlo, de no rayarlo, de darle la hora a los demás cuando te la preguntan. Al final, no te regalan el reloj. Tú eres el regalado al reloj, ¿no? Y con la escultura pasa un poco lo mismo. Si tú compras la escultura, estás obligado, bueno, en general, a amarla, ¿no? Porque es tuya. Y tienes que establecer una relación con tus objetos, ¿sabes?, muy, muy íntima, de amor. Te obligan, por supuesto, a exponerla en algún momento. Y después a retirarla. Y a guardarla. Y claro, a custodiarla. ¿Sabes? Y te obligan, por supuesto, a no perderla. Y después la pierdes, ¿no? Y todo esto se hubiese ahorrado, según Carmen Jiménez, que es la creadora del Reina Sofía, lleva la dirección artística durante 2 o 3 años, ¿sabes? Y ella dice, no la compremos, destruyámosla. Es decir, nosotros le pagamos a Serra los honorarios que todo artista, y pagamos la producción de la escultura, y después no asumimos
larguísima responsabilidad de años, décadas, en fin, quizás siglos dure el museo, o no. La escultura seguro que sí, si no la destruye. No sumamos ese compromiso, porque además es una escultura que ocupa una sala de muchos cientos de metros y un museo que acaba de nacer, la contemporánea, no puede estar hipotecado con una escultura para una sala tan grande. Ahora la perdió, tuvo que replicarla y ahora sí se jode porque ahora la tienen en la exposición permanente de por vida, ¿no? Entonces, claro, nunca debió comprarse. No se hubiese perdido, se hubiese destruido. Y Richard Serra, si en algún momento dado quería volver a exhibirla en otro sitio, ¿sabes? Y esto hubiese sido muchísimo más barato, ¿sabes? La hubiese producido otra vez, es lo que cuesta 80.000 euros, la produces en el país en el que se va a exhibir y no tienes que pagar costes, el mantenimiento, no, pues, fue un crimen comprarla. Totalmente. Y frente a eso que hay de esa cosa que he dicho de en realidad, frente a este verdadero esperpento de historia, verdadera ridiculez, lo que decides es acentuar el carácter del arte como algo absolutamente importante. Bueno, y claro, le dotas de una ¿no? En contra de todo un poco, de toda esa tradición que siempre se habría volcado en denostarlo y en sobre todo criticar sobre todo unas obras que son conceptuales, da igual que sea la de Smithson, la de Oppenheimer, la de no todo este land art y esta cosa claro. que ha sido criticado desde muchos puntos de vista y sin embargo consigues no reírte de un solo gramo de esos 38 toneladas. Eso es muy importante. Habitualmente cuando de pronto el arte contemporáneo, digamos, marca un debate, ¿sabes? Y ocupa espacios en los medios de comunicación, es digamos, en términos absolutamente ridículos, para contar algo que ha pasado quizás en Arco, una persona que se ha llevado una obra de arte porque la ha confundido con basura. Eso es lo que suele pasar. Y claro, yo no quería hacer eso. Yo quería escribir una novela seria, lo cual no es incompatible, ¿sabes? con el humor y con el tratamiento en un momento dado de las cosas pues, más liviano. Pero yo quería escribir una novela que respetase no solo el mundo del arte, sino que el mundo del arte, respetase la novela, ¿no? Aun cuando, ¿sabes? En la novela que queden de manifiesto, en fin, las problemáticas de los museos, los conflictos del mercado, ¿sabes? Pero tenía que ser una novela seria. No podía ser una parodia, no podía ser nada de eso. Aunque por momentos, obviamente, la novela tiene ecos kafkianos o tiene ecos berlanguianos, pero que no tienen tanto que ver con el arte en sí, como con la gestión, quizás, del museística, la gestión del arte, la administración pública, cómo se relacionan las administraciones públicas con sus ciudadanos, ¿sabes? Cómo estos se sienten indefensos, se sienten maltratados, cómo un ministerio puede acabar con una empresa centenaria, ¿sabes? Con la que, en fin, colabora desde hace muchísimos años, simplemente por no pagarle, ¿no? Claro, pero sí, tenía que ser una novela seria respecto al arte. Y el reto para mí era mayor todavía, porque yo no provengo de ese ámbito, ¿sabes? Yo puedo decir que algo me gusta, bueno, y que quizás es a lo que hay que aspirar a veces en arte, ¿no? Y pese a que no acabo de entenderlo, ¿no? Pero que cuando me lo explican lo respeto. Entonces, sí, es una novela seria. Sí, y sin embargo tengo la impresión, cuando la termino, de haber leído una novela inmensamente graciosa. Pero me voy hacia atrás y efectivamente veo que es una novela seria. Claro. Y veo que todos los componentes en ella
independientemente de si son reales o no, que ya es una cuestión que no, o sea, es algo que no cuestiono, me di cuenta de que es una novela seria y que está muy enclavada a una realidad española muy, muy especial y además no entras tampoco en muchos litigios y sobre todo no abundas en adjetivos, que es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Yeah. No hay una adjetivación continua de las cosas, ¿no? Sí. Esta necesidad que hay ahora de rápidamente trasladar al lector la imagen absoluta de quién es el personaje con el que se habla o tal. Ninguno de los personajes, por ejemplo, que están hablando, ninguna de las voces es descrita. No Claro, sí. No aparece Carmen Jiménez con esos vestidos que se ponía, tal. Yeah. No hay absolutamente ninguna mención a eso, ¿no? Y creo que esa falta de adjetivación es la que permite, por un lado, generar una lectura seria. Sí. Y al mismo tiempo, claro, la historia es tan absolutamente rocambolesca que tienes la sensación de haber leído una novela graciosísima. Sí, bueno, también es cierto que bueno, yo escribo esta novela ya con 46 y he pasado por esa fase, sobre todo al principio, de qué importante es el adjetivo, ¿no? Y dar cuenta quizás de quién es la persona que en ese momento pasa por la página, ¿no? Y claro, para hacer avanzar esta novela, en la que hay tantas voces, claro, no puedes detenerte por ejemplo, en la descripción, ya sea de un personaje, ya sea de un espacio. Esta novela aunque haya mucha reflexión sobre el arte, es una novela de acción. Cada uno de sus 78 capítulos, narrados por 73 personajes diferentes, solo Richard Serra repite como narrador. La misión que tiene cada uno de ellos es impulsar la novela hacia adelante. Claro, uno de los peligros de escribir esta clase de novelas es que la acción, en lugar de hacia adelante, fuese hacia arriba, digamos, y que los relatos de cada una de las voces se fuesen apilando. Entonces cuando tú apilas, ¿sabes? Tú te estancas, ¿no? Estás ahí en una vertical, siempre sobre un mismo punto. Y claro, y una novela de estas características que trata este tema, tiene que ser una novela de acción. Porque si no el lector, yo creo que se va enseguida. Entonces era muy importante que lo que contase cada una de las voces que se iban sucediendo fuese distinto, o al menos matizadamente distinto, sobre lo que contaba otra anterior o lo que viniese a decir una posterior, ¿no? Sí, en ese tono hay... la acción en realidad es la que define a los personajes. En ningún momento, por ejemplo, no habla siquiera de las cualidades del propio Richard Serra, que físicamente tiene pinta de ser un verdadero diablo. Sí, ¿no? O sea, sí tiene pinta. Sí. Tiene pinta de ser un diablo venido a menos, ¿no? Porque tiene 80 y pico. Claro. Pero vamos, tiene pinta de ser un cabrón con un carácter muy verdaderamente deleznable. Pero en cualquier caso... Hay un momento en el que, no sé si es... Claro, las voces se me confunden. Creo que es Juan Muñoz que dice que nunca en su vida, y ha tenido mucho contacto con Richard Serra y su mujer, nunca ha habido un momento en que los viese que no estuviesen discutiendo con su mujer. Imagínate con la gente con la que trabajaba. Dice, hay un taxista que se pasa un mes y medio con él en Bilbao, llevándole de un lado para otro, porque este taxista tiene la cualidad de hablar en inglés. Es posiblemente ser el único taxista en ese momento que habla en inglés y entonces es escogido por todas las instituciones, claro, sí, para que... Es un filón. Dice, a mediados de abril me avisaron de que necesitarían mis servicios durante mes y medio para mover a un escultor norteamericano por Bilbao. Les dije que sí, me gusta llevar artistas, aunque a veces tiene un carácter especial o directamente malo. Esto da en realidad la sensación de la calidez que tienen las dos personas que intervienen en esta voz. Dice, el día y la hora acordada me presenté en el aeropuerto de Lviv
llevaba conmigo un cartelito con su nombre, Richard Serra. Apareció con 2 enormes maletas acompañado por una mujer que resultó ser su esposa. Él llevaba una gorra y unos pantalones vaqueros azules. Nos saludamos cortésmente. Al principio mantuve una distancia prudente. Hay clientes que no necesitan que hables con ellos más que lo imprescindible. Yo los prefiero. Puedes permitirte ser amable sin ser un pesado. Un taxista no es un animador. No me incomoda en absoluto el silencio dentro del coche. Esa manera telegramática. No me incomoda en absoluto el silencio dentro del coche. Suelo llevar encendida radio clásica a un volumen muy suave. Prefiero que me pidan que la suba a que la apague. Pero empezó a hacerme preguntas, como por qué hablaba inglés tan fluido, por qué lo había aprendido, y cuando le conté una parte de mi vida, para ponerlo en contexto, pasó a preguntarme por el trabajo de mi padre, por mi estancia en su país, por mi regreso a España, etc. Le di mi tarjeta. Me dijo que 2 días después tenía que ir al puerto porque se suponía que estaban llegando en barco sus esculturas y me pidió que le recogiese en su hotel. Aquel día estaba gris pero no llovía. Me dijo que si me apetecía ver cómo descargaban sus obras. Eso es lo que me fascina de los artistas, que de pronto se convierten en personas de una generosidad poco común, dispuestas a tratarte, aunque solo seas un taxista, como alguien mucho más importante. Mantente a mi lado, ¿de acuerdo? Y pregúntame lo que quieras. Yo había acordado con el museo estar a disposición de Serra durante el tiempo que durase su estancia en la ciudad, así que no perdía nada si lo acompañaba. Es fantástica, ¿no? Esa manera de hilvanar 2 personalidades que de repente muy polarizadas, porque el taxista es encantador en todo momento y Richard Serra un verdadero cabrón, pero de repente se encuentran en el muelle. Está todo lleno, el libro entero está lleno de estas polaroids, ¿no? De momentos y de instantes que definen mucho a las personas sin adjetivarlas. Parece fantástico. Bueno, has leído un capítulo que durante mucho tiempo estuvo narrado por una taxista. Ella era una taxista, se llamaba Isaura. Pero en algún momento de la edición, alguien de Anagrama dijo que quizás no funcionase como mujer. Y lo cambiamos a Ramón, ¿no? Pasó de Isaura a Ramón. Y bueno, pero sirve para, yo creo que calibrar cómo se relaciona Richard Serra con la gente para la que trabaja. Y aunque Richard Serra tiene, como has apuntado, un carácter endiablado y hosco, digamos que él es un artista que procede de la clase obrera, porque él desde los 15 años trabajaba en las acerías de San Francisco, ¿no? Y entonces él creía que él procedía de la clase obrera. ¿Y cómo trata, sabes, a los bueno, la palabra no es inferiores, ¿no? Pero como iguales, ¿sabes? Y cómo es capaz de decirle al taxista que lo acompañe en todo momento en el proceso si le apetece y que no deje de preguntarle lo que se le pase por la cabeza. Yo creo que define a César, digamos, humanamente, ¿no? Es un ogro, pero en el fondo esa osquedad es como una máscara, ¿no? Sí, esta manera, o sea, también la propia obra, un poco por lo que os acabo de leer y por lo que llevamos hablando, en realidad se inscribe en un tipo de escritura, ¿no? Estábamos hablando antes, casi un estilo de escritura casi epigramático, ¿no? En el que cada una de los personajes en realidad viene a aportar una cara del inmenso poliedro que es el personaje principal o la obra principal. En este caso ya no se sabe si es tanto la obra o el propio Richard Serra, pero se me antoja que es un tipo de escritura muy parecida a la de Agatha Christie en sí, ¿no? Los personajes se disponen para cada uno aportar al crimen su granito de arena, hacerse lo suficientemente visibles como para parecer culpables, ¿no? Y tener también la sensación de que son, o sea, la señorita Amapola con
¿no? con el gancho de la chimenea y en la sala de estar, sea lo suficientemente poderoso como para que también estés pidiendo un spin-off de cada una de esas voces, ¿no? Sí, bueno, en el fondo, yo creo que está bien traída, ¿no? Esa similitud. Pero yo lo que pretendí fue digamos, agotar todos los posibles ángulos desde los que se puede ver en este caso el protagonista de la novela, que es una escultura, ¿no? Es como cuando Perec se sentaba en aquella plaza de París a intentar agotar la plaza contando con gran minuciosidad qué está pasando en la plaza en cada momento a lo largo de toda una mañana. Pues ahora pasa el autobús número 86 y se baja fulanita, sube fulanito. Ah, pero enseguida viene el 83. Y entonces se trataba también de que a veces incluso voces absolutamente inesperadas que uno no cree que puedan aportar nada a la historia de una escultura, como puede ser una taxista, aportan, ¿no? Y puedes pensar, bueno, ¿podríamos prescindir de esta voz y que la novela no cojease? Bueno, pues podríamos prescindir, pero ¿quién prescinde de ella? ¿Quién dice, nos la vamos a cargar sin tener una enorme carga de culpa, ¿sabes? Y sentirse un poco criminal por retirar algo que quizás no tiene una importancia decisiva, pero sí tiene un papel, ¿no? Yo creo que entusiasta, ¿no? Que es una suma, que cada uno de los personajes nos da algo. Mira de forma diferente, no se repite. Bueno, yo he soñado con que no se repetía o me he ido convenciendo, ¿no? Para después decirlo, pero la idea era eso, que no se repita, pero que nos diga algo, que nos haga, en fin, pensar cuando estamos leyendo. Hostias, ¿sabes? Pues sí, nos dice algo inesperado sobre el hecho importante de la novela. Se me ocurre todavía un ejemplo con todavía más relación, creo. Para mí es una de las novelas que más me han gustado nunca. Y claro, Agatha Christie tiene una historia y tiene un fuerte peso. Y esta novela que voy a decir quizá pueda hacerte gritar, pero es Guerra Mundial Z de Max Brooks, el hijo de Mel Brooks. Narra, para mí es una novela que siempre recomiendo, es una novela divertidísima en torno a una invasión zombie en sus tres fases, ¿no? En la preguerra, guerra y posguerra, contada por muchísimas voces, contada por cada uno de los que han intervenido. No han sido excesivamente protagonistas, sino que han vivido cada uno de esos procesos. Y cada una de esas voces también viene a añadir un dato más al propio proceso, claro, ¿no? Y ¿Qué has estado intentando? Pues sí. Esta novela es estratosférica en eso, ¿no? Y además eso consigue que cada una de las voces interese por sí misma y genera... Empieza a volverse grave el problema. Sí, lo sé. No es tanto el que... entonces consigue una cosa interesante, y es que al interesarte por la voz, que rápidamente se acaba, en las 3 o 4 páginas, estas todavía duran menos, al interesarte por la voz y que esa voz se apague, que esa voz deje de emitir y deje de decir, consigue que haya una premura sobre la lectura del texto muy interesante, ¿no? Sí. Algo que es muy artificial, pero al mismo tiempo sucede de forma muy natural. O sea, es muy artificioso porque está generado por la propia escritura, pero el ejercicio de lectura sale como si nada. Estás intentando que el siguiente testimonio sea todavía más concluyente, sea todavía más... Hay una estrategia de la velocidad o del ritmo, ¿no? Y claro, es obvio que un lector no se va a sentir, digamos, interesado o afectado, concernido por
igual con los 73 narradores, ¿no? Pero el hecho de hacerlos cortos, ¿no? Yo creo que no afecta al posible desencanto que en un momento dado puedas sentir ante determinado narrador. Entonces, y cuando empiezas a advertir cómo funciona la novela, quizás a lo mejor con los 3 primeros capítulos estás desconcertado porque estás buscando cuál es la estrategia, ¿no? Es decir, ¿cómo se me está contando esta novela? Al principio ves que hay 3 o 4 narradores diferentes y entonces ya tú estás pensando o calculando el momento en el que uno de esos 2 o 3 vuelve a retomar la historia que estaba contando más adelante. Pero entonces te das cuenta de que eso no va a pasar. Que aquí uno toma la palabra y la pierde para siempre, ¿no? Y la estrategia del autor va a ser esa, ¿no? Que cada vez un nuevo narrador, ¿no? Que en ocasiones tendrá que ver con lo que nos acaba de contar inmediatamente el de atrás, o a lo mejor con algo que nos contó 5 capítulos antes otra persona, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? De que, bueno, se acaba esto, pero necesito que aquello que planteó aquel narrador, ¿sabes?, se ha alimentado, ¿no? Y entonces vas buscando, cada capítulo es como un abrevadero, ¿sabes? Bueno, pues sí, me ha abierto un camino, pero yo necesito más trayectoria, más pista. Pero te cambian la dirección y te viene otro, y entonces van buscando atacamos continuamente. Además vas mezclando muy inteligentemente también, porque quizá también es algo que querría que nos contaras un poco cómo es el proceso de construcción, porque parece una escaleta en realidad, claro, ¿no? un orden de los... Pero vas mezclando muy inteligentemente también nombres muy poderosos y personajes, ¿no? Pues has mencionado a Carmen Jiménez, pero claro, está desde nuestra Belén Bermejo, César Aira, Carlos Solchaga, ¿no? ¿sabes? Solchaga, la ministra. ¿no? Con personajes un poco, una talla un poco menor, digamos, a nivel de conocimiento de la gente, pero eso también, ¿no? Va aportando una especie de... Y de repente hay como ciertos hitos que también se cuelan ahí, ¿no? Como por ejemplo el momento en el que Oteiza y Serra se conocen, ¿no? Sí. Quiere decir que hay como pequeñas también luces que van haciendo... Es una continua pesca de noche. Estás pescando al lector continuamente. Y estás haciéndolo, además, o sea, te vuelves a casa con el bote lleno. Porque son muchos pescados los que acuden a la luz, ¿no? Y estás continuamente trayéndolos. Y es una cosa verdaderamente interesante y proverbial, vamos, maravillosa. Bueno, es cierto que hay un trabajo previo al proceso propiamente de la escritura, ¿no? Bueno, primero hay como 10 años en los que yo no quiero escribir y no puedo porque no sé, ¿no? Me gustaría empezar a escribir esta novela, pero no tengo ni idea de cómo escribir esta novela, cómo enfocarla, cómo contarla. Entonces, asumo un rol más modesto, que es bueno, pues vamos a seguir documentando hasta la extenuación, ¿no? Y entre tanto, parar y escribir una novela que sí sepa escribir, ¿no? Y entonces, en esos años que yo quise y no pude escribir obra maestra, yo escribí como 6 libros diferentes, ¿no? Si acaso para recordarme que, coño, soy escritor, al fin y al cabo, y el escritor es un señor que de vez en cuando escribe, publica, ¿no? Y pasan los 10 años y entonces yo veo que ya sé cómo contar esta novela. Y entonces, con un elenco importante ya de los narradores que se van a suceder, empiezo a elaborar el mapa del tesoro, ¿no? Vale, yo sé dónde está el tesoro. Bueno, o quizá todavía no exactamente, porque no, si entendemos el tesoro como la palabra fin, ¿no? Y lo importante no es llegar allí, sino ¿a dónde vas entre tanto? ¿Qué haces? ¿Cómo te distraes? ¿Qué hitos vas alcanzando, ¿no? Pero digamos que antes de empezar a escribir, yo ya tengo como un plano importante de 30, 40 narradores, ¿vale? Que, bueno, en una primera prefiguración sé cómo van a ir llegando, ¿no? ¿Qué va a ir después de quién va a ir después de quién, ¿no? Pero a medida que empiezas a escribir, te vas dando cuenta
que no funciona necesariamente bien el plan inicial. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, que no es el momento de contar esto que cuenta este personaje. Quizás lo tiene que contar un poquito más adelante. O esto otro hay que plantearlo ya, en el segundo capítulo. Y entonces vas sobre, sobre la marcha, vas rehaciendo. Esto es como un poco ensayo error. Y a medida que trabajas, me voy a la cama y ya, claro, la novela sigue. La novela no es la escritura de la novela es todo, ¿no? Es el pensamiento de la novela. Tú durante esos 12 meses, todo lo que tú haces en la vida tiene que ver con la novela, ¿sabes? Y la novela es lo más importante. Y esto quizás a ti, que tienes un niño de 3 años y medio, tienes que empezar a asumir. Si tú estás con la novela, si tú estás en periodo de novela, da igual tu hijo, da igual todo, ¿sabes? Lo más importante es mi libro. Mi libro es más importante que mi hija, que tu hijo, que mi pareja, que mis padres, que todo, que mi trabajo. Y entonces, en esa importancia que adquieren las cosas en ese periodo, la novela va siempre contigo. Y entonces, yo acababa de escribir y estaba ya pensando en, ostras, pues este personaje, que voy a trabajar con él, puede aportar algo. Y así se iban sumando. Y además me surgían las oportunidades de entrevistar a algunos de ellos. Y lo que me contaban me conducía pues o a inventarme un personaje para contar una parte de lo que esa persona me cuenta, pero que no quiero yo ponerlo todo en su boca. Y entonces la novela, bueno, hay un plan inicial, pero también hay una ausencia de plan. Porque para mí la escritura también tiene que ser una aventura. Yo no puedo hacer las cosas sabiendo cómo hacerlas desde el principio. Hombre, hay que tener una ligera idea, ¿no? Y así fue como, por ejemplo, como a mitad de novela, yo fui a hacer 2 entrevistas al Reina Sofía, a trabajadores de la Reina Sofía, y con uno de ellos dije, hostias, esta novela va a acabar así. El personaje, por ejemplo, de Matías Amarillo, que es el jefe de seguridad del Reina Sofía desde hace, desde el año 86. Y me dio el final de la novela, porque me contó algo que yo no sabía, que los medios de comunicación nunca habían recogido. Y yo tenía, de pronto, en mitad de la escritura, un final perfecto, ¿no? Entonces, la novela fue creciendo así. Y lo que sí tenía claro desde el principio es que las cosas se irían contando con un caos en la línea temporal, ¿sabes? Que no lo sería al final, ¿no? Vas dando saltos y contando ciertas cosas que quizás no tienen sentido mientras no cuentes otras. Lo que no hemos advertido es que, por ejemplo, esas voces van saltando en el tiempo adelante y atrás. Claro. Aunque tú lo estás leyendo continuamente como una linealidad, porque la historia es la historia en realidad de la obra desaparecida, ¿no? Y esa finalmente es tan gruesa y tan grande que es perpetuamente lineal, es como da exactamente igual. Incluso la desaparición forma parte de la propia obra de arte, ¿no? Claro. Y todo eso se va moldando y digamos que la novela imita mucho, ¿no? La propia escultura del propio Serra, ¿no? Claro. Se va haciendo grande, va siendo complicado hacerla pasar por ciertos agujeros ya y es muy difícil de desmontar. Claro, sí, cuando alcanzas determinado punto, es que esto ya no tiene marcha atrás. Sí, la novela crece así, ¿no? Piensa que el primer narrador habla desde el año 2006 y 5 páginas después, cuando toma el relevo, el segundo narrador ya está hablando desde 1986. Entonces, esos saltos también son desconcertantes al principio, pero después son un factor de muchísima curiosidad, como creo yo, como lector. Oiga, pero ¿cómo usted me traslada, señor escritor, a 20 años adelante o atrás, ¿sabes? Haciendo chas.
cómo va desde un ingeniero que te da todas las fórmulas matemáticas para deshacer la propia escultura de Richard Serra, Claro. y cómo por metro cúbico cuántas bombonas se utilizarían en un video y todo eso, hasta por ejemplo, la voz de Letarra, ¿no? La voz de Letarra, que claro. marca también O el chatarrero. el chatarrero también, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, son satélites que de repente empiezan a generar también un hilo histórico. En fin, es un puzzle verdaderamente... La novela se va convirtiendo, digamos, en algo más que el relato de la vida de una escultura, para convertirse en el contexto en el que ese relato tiene lugar y sentido. Y de pronto te parece que esto es una novela, esto es fascinante, una novela sobre la administración pública, ¿no? ¿Qué interés podría tener una novela? No, he escrito una novela sobre la administración pública. Oiga, pues la va a leer su puta. No, pero, claro, no has pretendido hacerlo, pero has construido una novela sobre cómo las administraciones se relacionan a veces con sus ciudadanos. Y bueno, y también se acaba convirtiendo la novela en una novela sobre la historia de España, o sea, un periodo en el que, bueno, salimos de la dictadura sin manual de instrucciones y tenemos que empezar a inventar lo que es una democracia y cómo se gestiona, por ejemplo, un museo, ¿no? Y al final no hay que olvidar que lo que hacen es otra obra, la reproducen de nuevo, ¿no? Mandando un poco a la mierda ese unicum que ya citaba Walter Benjamin en las obras de su reproductibilidad técnica, en los tiempos de reproductibilidad, donde en realidad, si reproduces la obra de arte, ese unicum, esa especie como de pátina que conserva la obra, se ha perdido, se pierde. Por lo tanto pierde todo eso, ¿no? Y eso es lo que finalmente está guardando el museo. Claro. Y eso es interesantísimo también, ¿no? Bueno, porque al final es ese remedio que tenemos también, ¿no?, en las administraciones públicas españolas bueno, pues si se ha perdido, hagamos otra. Bueno, pero como sin querer, ¿sabes? La administración, digamos, le da una vuelta de tuerca al arte contemporáneo, donde el debate del original y la copia está ahí candente, ¿no? Claro, hay una anécdota maravillosa de un tío que compró un Picasso por no sé cuántos millones y fue a que el maestro le hablara de él, ¿no? Y entonces Picasso estaba pintando y miró el cuadro y dijo: es una copia. Y entonces el tío dijo: hostia, he pagado millones por esta. Y ahora me dice usted que es una copia. Y dice: sí, es una copia hecha por mí. O sea, todo el mundo puede hacer copias de mis putos cuadros menos yo. Claro. No, es una copia que la he hecho yo. Claro, pero fíjate con la peculiaridad en el caso de la escultura de Richard Serra, que Richard Serra no hace su escultura. Velázquez pinta las meninas y si las quiere replicar, las tiene que pintar él. Pero Richard Serra, por la naturaleza de sus esculturas, por el material en el que están hechas, él no las hace. Digamos que Richard Serra piensa la escultura, digamos, crece la idea en su cabeza y después quizás ya empieza a tener en cuenta a los ingenieros, a los matemáticos, porque hay que calcular volúmenes, hay que generar curvaturas, ya necesitas también a los informáticos. Y bueno, y entonces cuando está planificado, ¿hace Richard Serra la escultura? No. Es decir, manda los planos, manda los cálculos, manda todo a la acería alemana y allí la hace. Con lo cual, si la escultura se pierde, el proceso de replicarla es exactamente igual de artístico que el de la primera. Es decir, Richard Serra no va, como tampoco lo hizo al principio, no va a hacer personalmente la escultura. Entonces, bueno, no, tiene sentido que no haya diferencia entre el original y la copia. Y entonces si el original se pierde, se extravía, se roba, se destruye, no pasa nada. Porque ya, esta obra no tiene virtuosismo técnico, ¿no? Quiero decir, son cubos o son rectángulos paralelepípedos. Y tú dices, bueno, hazme una igual que esta. Es como, no sé, oye, hazme una empanada de atún y métele un poquito de... Pues esto es lo mismo. Te la hacen y el valor artístico, desaparecida la primera,
está incólume en la segunda. Con lo cual, Richard Serra puede decir, bueno, y usted, segunda, porque yo lo digo, se convierte en la primera, porque la primera ya no está. Claro, el peligro es que un día aparezca la escultura perdida. Y claro, hay que destruir una. Claro. Porque es decir, mantener a las dos con vida es la pérdida del valor le cae enseguida. Oiga, el arte, ¿por qué? Lo has referido tú. ¿Por qué es tan especial? Porque es único, ¿no? Solo hay uno. Pero si de pronto hay dos, y por eso a veces alcanza el valor que alcanza en el mercado. Pero si hay dos, ¿qué valor? Entonces habría que destruir una. Y ahí se genera un debate extraordinario. ¿Cuál destruimos? ¿Y cuál es el método para tomar la decisión? ¿El cara o cruz? ¿El piedra, papel, tijera? ¿Es el sorteo que coincida con el número de la Lotería Nacional del 22 de no sé qué? Claro, es otro debate fascinante. Entonces, ¿cómo no vamos a tomar en serio el arte contemporáneo? Yo no sé cómo vamos de ahora, si nos estamos extralimitando. Bueno, yo creo que vamos a dar un poco paso a que la gente hable y pregunte si tiene alguna pregunta. Yo siempre digo que las 5 primeras preguntas no salen y hay que empezar por la sexta. Explica muy bien, a ver qué vamos a Si preguntar. alguien tiene la sexta por ahí. Yo tengo una un poco tonta. Has comentado que, o te digo entender, que no estabas muy familiarizado con el mundo del arte contemporáneo antes de empezar a leerlo. Y luego la estructura de la novela son personajes que algunos de ellos son inventados. ¿Has esperado a que el lector acabe la novela para que aprecie cuál es el resultado de tu reflexión sobre el arte contemporáneo? ¿O te has permitido crear un personaje que hable por ti y que diga una sentencia y diga, pues el arte contemporáneo es... Bueno, yo lo que creo es que la persona que empiece y acabe la novela sabe tanto sobre Richard Serra como yo. O sea, hay un personaje que habla como Juan Tallón, ¿no? Y que cuenta todo el proceso de creación, primero de concepción de la novela, cómo uno consigue escribirla durante muchísimos años y cómo además se embarca en un largo proceso judicial para conseguir acceder a la causa, ¿no? que lleva archivada muchos años. Y entonces, ese es el momento en el que yo hablo por mí. Obviamente, un escritor va dejando todas sus pisadas en todo lo que escribe, ¿no? A veces intenta, obviamente, ocultarlas o dejarlas, pero estableciendo tal confusión para que no puedan pensar que eso tiene que ver con el autor y no con el narrador. Entonces, sí, en esta novela inevitablemente hay momentos en los que tú puedes pensar, bueno, pues aquí hay algo que remite al autor, porque yo quizás como lector ya lo he advertido en otras novelas, ¿no? Quizás hay algo común, que no es sin duda un universo, puede ser una idea sobre determinados asuntos del mundo, o puede ser el tratamiento de las cosas con determinada mirada o la actitud de los personajes o el humor, ¿no? Pero ha habido un ejercicio por mi parte de actoral, ¿no? Que, claro, si tú tienes 73 narradores, obviamente no puedes, que no son personajes. O sea, algunos acaban convirtiéndose en personajes, pero en general son voces que prestan un testimonio, ¿no? No puedes aspirar a convertir cada una de las 73 voces desde el punto de vista, por ejemplo, del uso del lenguaje, absolutamente distintas unas de otras, porque entonces ya quizás no acabas
escribiendo una novela, sino acabas escribiendo un carnaval, ¿no? Donde cada uno va disfrazado de algo. Y tampoco se trata de hacer eso, ¿no? Obviamente hay una serie de personajes sobre los que hay que cargar las tintas en determinadas cosas para que, en fin, adquieran peso y presencia y digas, hostias, este personaje es relevante y se destaca sobre los demás pues, por las cosas que dice o cómo las dice o las cosas que piensa o hace, ¿no? Bueno, ya me he puesto a hablar y no sé si he respondido a la pregunta o me he pasado de respuesta. Quería preguntar, cuando has dicho antes que uno cuando está escribiendo una novela está pensando en su novela durante X meses, todo piensa en la novela, entonces digamos que esa pasión de la escritura se convierte en una obsesión, entonces la obsesión lleva por caminos y al final normalmente acaban mal. La obsesión en este caso, esa obsesión cuando acaba, cuando tú sabes ya al final, cuando acaba la novela, cómo digamos... Bueno, yo creo que cada novela es una obsesión diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Obra Maestra es una obsesión que va por su 10º año cuando yo me pongo a escribirla, ¿no? O sea, yo siempre he querido contar esta historia. Y que fuese algo más que el mero relato de qué pasó con una escultura, ¿no? O sea, hay que acercarse a la escultura de César desaparecida como si fuese una persona, como si fuese un individuo. Y entonces hay que contarlo desde muchos ángulos para comprenderlo, ¿no? Pero bueno, yo no sabía cómo gestar ese relato tan polifónico, ¿no? Y entonces esos años fueron años de documentar, de frustración, de querer y no saber, de plantearte si esto habría que hacerlo con una tercera persona que dominase de principio a fin el libro. No me lo parecía porque lo que tenía era una enormidad de relatos muy dispares unos de otros y quizás se hacía un poco complejo aunarlos en torno a una voz y sí, yo escribí otros libros y intentaba dar lo mejor de mí mismo a ellos, pero yo siempre pensaba, mi libro va a ser este, independientemente de que pues salga mal, ¿sabes? Y ese no sea el libro de tu vida, ¿no? Pero yo siempre pensaba en él con esa vocación de que sea mi novela, ¿no? Y bueno, y eso implicaba posponerla, aparcarla, pero no olvidarla, ¿no? Entonces, eso es una obsesión, ¿no? Bueno, si no lo fuese, hubiese quedado atrás en el tiempo, ¿no? Tienes que apostar por cosas que seas capaz de manejar, ¿no? Y entonces, claro, yo apostaba por cosas que era capaz de manejar, pero pensando que no eran mi gran libro, el libro que yo quería escribir, porque ese era el que no sabía, pero que estaba ahí. Y entonces, cuando te sumerges al fin en la redacción del libro, ¿sabes? Cuando ya dices, bueno, ahora sí, tengo la partitura y entonces tengo el instrumento, vamos a trabajar. Ya ahí, digamos, la obsesión es una obsesión, es más que obsesión, también es una dedicación extrema, ¿no? Y todo lo enfocas al momento del día en el que vas a poder estar ante el ordenador escribiendo. Entonces, si tienes que llevar a tu hija al colegio, pues la llevas, le das la mano, pero no la escuchas, por ejemplo. Te va contando cosas y tú vas dándole vueltas a lo que vas a empezar a escribir cuando vengas. O si tienes que enviar una columna al periódico, porque es lo que te va a dar de comer, ¿sabes? Tú envías una columna absolutamente mediocre. Porque no, pero sí, pero no son piezas en las que tú das lo mejor de ti mismo. Me refiero al periodo de escritura de novela, ¿eh? Porque te parece que tus mejores recursos tienes que verterlos en esa novela. Y entonces, cuando estás al fin centrado en ello, es como, no sé, como estar en el ojo del huracán, que es un lugar seguro, ¿no? El ojo del huracán es un lugar seguro. Lo que rodea el huracán entonces el escritor tiene que estar ahí en el ojo del huracán y
Y entonces y acabas de escribir la novela, ¿no? Y la obsesión, ¿se acaba la obsesión? Bueno, sí, quizás se acabe la historia de la obsesión, ¿no? Porque la obsesión siempre estará ahí, ¿no? Ahora estará colmada, ¿no? Será como un trofeo. Fíjate, y ahí arriba en la segunda estantería está la obsesión. Pero ya es como es un objeto, ¿no? Es como un trofeo. Pues mira, en Alevines quedó segundo. Y la obsesión se transforma, ¿no? Pero siempre podrás decir que esto te obsesionó durante mucho tiempo, hasta que al final lo domesticaste. Bueno, vamos a ir terminando ya. Comprad la novela, de verdad, es fantástica y lo vais a pasar genial. Y además tiene esta soberbia portada, es una de las mejores portadas de la grama de los últimos 15 años, sí, probablemente, es una auténtica pasada y eso, lo vais a disfrutar mogollón. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Letras Cruzadas, que siempre me acoge y bueno, y es un acontecimiento venir a Salamanca y venir aquí. Gracias a ti, porque ha sido muy estimulante y distinta a otras presentaciones. Y bueno, y gracias a vosotros por acercarnos hasta aquí. Muchas gracias, de verdad. Si quieres, No, por favor, vean. Cuidado, por favor. Dame igual que le acabo de enviar de la escritora esta, que al final está muy... Todo lo que escribe va en esa línea, todo lo que hace en 1949 era para... Es que tiene...